Hola, soy Elizabeth Beleño y vamos a hablar de las teorías de la personalidad. Vamos a empezar con el Freud. Según Freud, la personalidad está dada por la dinámica entre las instancias psíquicas y cómo esa dinámica se mueve a través de las estructuras topográficas. Por instancias psíquicas tenemos al ello, que es esa instancia que es de carácter innato y que tiene que ver con todas las pulsiones o instintos relacionados con el placer y la satisfacción de necesidades. El yo es esa instancia que se mueve en lo consciente y que se encarga de darle satisfacción a las pulsiones del ello de una manera moralmente aceptada por el super yo, que es la instancia que carga al individuo con todas las normas morales que aprende dentro de la familia y la sociedad. Las estructuras topográficas tenemos el inconsciente, que alberga todas las experiencias, pensamientos o ideas que se reprimen por ser prohibidos o desagradables al expresarlos de una manera cruda. El preconsciente, que se refiere a todos los contenidos que se han olvidado pero que se pueden recordar con facilidad, y el consciente, que es pues todo lo que se vive en el presente, en el momento, y pues que el individuo pues conoce a través de los sentidos. Toda esa dinámica que para Freud es la personalidad se expresa a través de los pensamientos, las conductas y las emociones. La personalidad según Jung. Para Jung, la personalidad según Jung. Para Jung, la personalidad es el resultado de la influencia de los arquetipos o el inconsciente colectivo, que está referido a toda la herencia ancestral sobre formas de pensamiento y de actuar de los antepasados. También está influida la personalidad por el inconsciente personal, que se refiere a las experiencias, ideas o pensamientos que están reprimidos. También tenemos pues que Jung le da un lugar importante en su concepto de personalidad a las cualidades racionales y espirituales de la persona y a la dominancia que cada una de ellas tiene dentro de cada persona, porque no todas esas cualidades racionales o espirituales tienen el mismo significado o peso en cada persona. Para Adler, la personalidad es un esquema cognitivo o metanarrativo personal que contiene las convicciones de la persona, sus objetivos y creencias personales sobre cómo debe enfrentar las tareas de su vida cotidiana y las dificultades, así como cómo debe actuar para lograr sus metas y sus objetivos. Bueno, en cuanto al desarrollo de la personalidad, tenemos que para Freud el desarrollo de la personalidad está dado por las instancias psíquicas que ya se habían comentado. Las instancias psíquicas habíamos hablado de que teníamos al ello, que es inconsciente y es innato. Eh, Está regido por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades eh, y sus pulsiones. Tenemos al yo, el yo que controla el pensamiento y el razonamiento. El yo es consciente. Recibe la información del mundo a través de los sentidos y busca la satisfacción de las pulsiones de forma aceptable y racional, la satisfacción de las pulsiones del hecho. Y tenemos al super yo, que se refiere a las normas morales que el sujeto aprende en la familia y en la sociedad, y la función del super yo es observar y guiar al yo de la misma manera que los padres lo hacen con el niño. Dentro de ese mismo concepto de personalidad de Freud, pues se plantea que se supone que el yo le dé satisfacción a las demandas del ello de una forma racional y moralmente aceptable, pero que cuando no logra hacerlo, entonces
Esa insatisfacción de las necesidades genera una incomodidad o una ansiedad en la persona, por lo que debe utilizar unos mecanismos de defensa para volver a su equilibrio normal. Eh, Dentro de los mecanismos de defensa vamos a nombrar algunos que tenemos, como la negación, que lleva a través de las acciones, negar la realidad; la represión, que implica quitar de la conciencia pensamientos incómodos o inadecuados; la proyección, que consiste en atribuirle a los demás los motivos propios; la identificación, que implica asumir las características del otro, que puede ser más competente o mejor a nuestra concepción. Y también podemos nombrar a la regresión, que lleva al individuo a regresar a la conducta infantil. Eh, Ahora, el desarrollo de la personalidad según Jung. Para Jung, la personalidad logra su mayor desarrollo o cristalización eh, en la etapa de la adultez. Dice que pues, ese desarrollo está determinado por el inconsciente colectivo, como ya se había mencionado, por los arquetipos, y por el inconsciente personal. Jung distingue dos tipos de actitudes en cuanto a la personalidad. La actitud de introversión, que está relacionada con ese tipo de actitud en donde el sujeto se centra en sí mismo y en su mundo interior; y la extroversión, que lleva al sujeto a tener toda su atención enfocada a todas las actividades del mundo exterior y a la relación con las otras personas. Para complementar el concepto de personalidad, Jung enfatizó en 4 funciones psicológicas, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición, que él dice que están presentes en todas las personas, pero que en cada uno tiene una dominancia diferente, y eso es lo que determina el tipo de personalidad. Ahora, el desarrollo de la personalidad según Adler. Tenemos que para Adler este esquema cognitivo se forma en la primera infancia a manera de prototipo, más o menos entre los 4 y los 5 años. Pero con el paso del tiempo y las vivencias de la persona, ese modelo se va ajustando y se va mejorando, debido a que el ser humano tiene una tendencia natural a esforzarse por alcanzar la superioridad o la perfección personal y de la sociedad, lo que hace que sea una persona o un individuo proactivo en cuanto a la capacidad de determinar su destino. Ahora tenemos los tipos de personalidad según Freud. Para Freud, para poder mirar los tipos de personalidad, debemos referirnos a las etapas del desarrollo psicosocial que planteó Freud. La primera etapa es la etapa oral, que está dada durante los primeros 18 meses de vida. Durante la etapa oral, la libido, que es la energía sexual principal en la teoría de Freud, se encuentra en la boca, y el bebé depende de otros para lograr la satisfacción de sus necesidades. En cuanto a esta etapa, se tiene que cuando se ha recibido mucha gratificación en, en la etapa oral, eh, se puede desarrollar una personalidad que en la adultez se puede manifestar como una persona optimista, una persona sociable, una persona, una personalidad agradable. Si la gratificación no ha sido buena, entonces puede desarrollarse una personalidad sarcástica, una personalidad, digamos que agresiva, discutidora. En la siguiente etapa, que es entre los 18 y los 3 años, tenemos a la etapa anal, en donde la libido se encuentra en el ano, y digamos que el placer se obtiene a través del control de los esfínteres y la retención que logra hacer ese bebé de las heces. Eh, en esta etapa, lo que determina el rasgo de personalidad que se obtiene con la resolución o con el paso por esta etapa, está determinado por la forma como los papás, eh, digamos que entrenan a ese niño en el control de los esfínteres. Si son padres muy restrictivos,
lo que se obtiene es una personalidad adulta muy, eh, digamos que muy dada al orden excesivo, digamos, a ser una persona mezquina. mm, ya tiene otro tipo como de rasgos diferentes. Tenemos después a la etapa fálica que se da después de los 3 años. En esta etapa, el niño empieza a reconocerse en sus genitales y se da una identificación con el padre del sexo opuesto y siente celos hacia el padre del mismo sexo. En esta etapa, si se queda fijado o se da una mala resolución de la etapa, se presenta en cuanto a los niños, se da una personalidad adulta en la que el hombre tiende a tratar con desdén a las mujeres, a hacer, digamos que, alarde de sus hazañas sexuales. Y en la mujer se tiende a dar la promiscuidad y la coquetería. En términos generales, lo que se genera con la fijación en la etapa fálica es una baja autoestima y inseguridad, una tendencia a la inseguridad. Eh, en cuanto a la edad que comprende entre los 5 y los 13 años, se genera la etapa de latencia, que es una etapa en donde el niño pierde todo el interés como por esa actividad sexual y se centra más en el juego. Juegan las niñas con las niñas y los niños con los niños y no hay ningún tipo como de energía específica ubicada en una zona específica del cuerpo. Ya en la pubertad se genera la etapa genital, que es en donde se despierta el deseo sexual, el impulso sexual. Y para Freud dice que eh, el hecho de que se experimente la sexualidad mm, hace que se dé satisfacción a todos los deseos que quedaron sin satisfacer en las etapas anteriores de la infancia. Eh, Eso en cuanto a los tipos de personalidad según Freud. Ahora tenemos los tipos de personalidad según Jung. Para Jung, la libido es una energía vital que le da vitalidad y fuerza al yo y al inconsciente también le da mucha fuerza. Además propuso dos formas de inconsciente que ya se ha mencionado, que es el inconsciente personal, en donde se reprimen eh, experiencias, pensamientos e ideas que de pronto no han sido desarrollados o son inadecuados, y al inconsciente colectivo, que es toda la herencia de las formas de vida y de pensamiento de los ancestros. Distinguió dos tipos de actitudes: la introvertida, que es la que se vuelca sobre sí mismo y sobre su mundo interior, y la extrovertida, que es la que está en torno a todo lo que tiene que ver con el mundo exterior, el entorno y las relaciones con los demás. Diferenció las cuatro funciones psíquicas y creía que estaban presentes en todas las personas en diferentes niveles de dominancia. Esas funciones psíquicas son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Jung le daba una importancia bastante relevante a las cualidades espirituales y racionales de la persona. Y él decía pues que distinguió dos grandes grupos: los individuos racionales, que son los que regulan sus acciones a través del pensamiento y del sentimiento, y los individuos irracionales, que son las personas que regulan sus acciones basados en las percepciones, bien sea sensoriales o eh, a través de procesos inconscientes como la intuición. Ahora tenemos los tipos de personalidad según Adler. Bueno, Adler fue un teórico que pues vio que las personas tenían siempre como unos motivos positivos innatos que los llevaban a buscar la perfección personal y social. Y en esa búsqueda de esa perfección, él decía que llevaba a las personas a plantearse objetivos que se convertían en su estilo de vida, en un estilo de vida que siempre estaba dirigido al logro de sus metas. Eh,
Adler veía al ser humano como una persona activa y con la capacidad de determinar su propio destino. Eh, y también de lograr las metas que se proponía en torno a lo personal y pues a todos los beneficios que pudiera también proveerle a la sociedad. En cuanto a lo que la personalidad significa o implica para la psicología, pues es básicamente, se tiene que, la personalidad es un concepto fundamental en el ejercicio de la psicología o en el proceso de la formación psicológica, de la formación profesional en psicología, dado que nos permite comprender las diferencias en cuanto a las estructuras psíquicas, emocionales y racionales de las personas y conocer pues los motivos de esas diferencias y de por qué esa estructura se dio de esa manera en cada persona. Todo esto con el objetivo de brindar un acompañamiento oportuno y apropiado a las necesidades específicas de las personas en el momento en que se requiere. Ahora, como las conclusiones, tenemos que las perspectivas de los tres autores que se abordaron eh, permiten abordar los conceptos de la personalidad con diferentes enfoques. La complejidad del ser humano y su desarrollo psíquico se refleja en las teorías abordadas. Esto porque cada uno incorpora en sus teorías conceptos diferentes y propone diferentes formas u orígenes para cómo se estructura la personalidad en el ser humano. Y pues el desarrollo, la última conclusión es que en el desarrollo de la personalidad interfieren múltiples factores que son los que a su vez le dan los matices a las personas. Como está influida por diferentes aspectos, eso también hace que la persona no sea, la personalidad de los seres humanos no sea en un solo tono, no sea plana, sino que tenga diferentes aristas y en ella hayan diferentes ángulos, porque las personas no son o completamente marginadas o completamente tímidas, sino que tienen unos matices que son los que también ayudan a que se adapte de una mejor manera a su entorno. Gracias.